El polvo se levantaba con el viento, pegándose a la piel sudorosa de Lía como una segunda capa de desesperación. Frente a ella, Vicente, el prestamista del pueblo, escupía las palabras con el placer sádico de quien saborea la desgracia ajena. El plazo se acabó, niña. Su voz era como grava moliendo los últimos granos de esperanza de ella. Los vecinos observaban desde lejos, algunos con lástima, la mayoría con la curiosidad morbosa de quien mira a un animal herido. La humillación era un sol de mediodía, quemando su rostro y su alma. Mientras él señalaba la entrada de la hacienda, la única herencia que su padre le había dejado. Para el fin de semana, quiero esta tierra vacía. O me pagas lo que debes, o te irás de aquí sin siquiera la ropa que llevas puesta. Sus palabras eran sentencias, clavadas en el silencio opresivo de aquella tarde seca, dejándola expuesta, rota y completamente sola. Fue entonces cuando el sonido de neumáticos a alta velocidad cortó el aire pesado. Un ruido extraño a la monotonía de aquel fin del mundo. Un coche de lujo, negro y reluciente como un espejismo, se detuvo bruscamente, levantando una nube de polvo rojo que envolvió a todos. La puerta se abrió lentamente y de él descendió Marcos, alto, vistiendo ropas que costaban más de lo que Lía ganaría en toda una vida. Caminó con una calma que desafiaba la tensión del momento. Sus ojos, de un azul frío y calculador, ignoraron a Vicente y se posaron directamente en Lía, atravesando su armadura de pendonciem. Dolor. Sin desviar la mirada, sacó una chequera del bolsillo interior de su saco y le preguntó al prestamista, con una voz firme que parecía pertenecer a otro universo, ¿cuánto debe ella? Yo lo pago todo. Ahora. La propuesta quedó flotando en el aire, tan imposible como la lluvia en aquella tierra olvidada. Vicente, boquiabierto y humillado, tomó el cheque como si le quemara en las manos y se marchó en su vieja camioneta, dejando atrás un silencio aún más denso. Lía permaneció inmóvil, con el cuerpo rígido por la desconfianza. Aquel hombre, Marcos, era un ángel o un demonio disfrazado. La había salvado de la ruina pública, pero el precio de su libertad ahora era una deuda con un extraño, un misterio andante cuyas intenciones eran tan impenetrables como el cristal oscuro de su coche. Se acercó y el olor a perfume caro y a un mundo que no era el de ella la envolvió. ¿Estás bien?, preguntó él, con la voz suave contrastando con la dureza de su mirada. Ella solo asintió, incapaz de formular una respuesta. La gratitud luchaba ferozmente contra el instinto de supervivencia que gritaba que nada, absolutamente nada, era gratis en aquella tierra castigada. Si historias como esta te emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad y país nos acompañas. En los días que siguieron, Marcos se instaló en la hacienda, ocupando el cuarto de huéspedes bajo el pretexto de ser un inversor interesado en tierras áridas. Alegaba estudiar el potencial de la región, pero sus acciones eran metódicas y calculadas. Lía lo observaba de reojo, mientras él caminaba por la propiedad con aire de dueño, analizando cada palmo de suelo agrietado, cada viga de madera podrida del granero. No era un hombre de campo. Sus zapatos caros se hundían en el polvo y sus manos suaves eran un insulto a la tierra que exigía callos y sudor. Durante las comidas, compartidas en un tenso silencio, la sondeaba, con preguntas disfrazadas de cortesía, queriendo saber sobre su padre, sobre sus hábitos, sobre las historias que él contaba antes de morir. Lía, agotada y fragilizada, respondía con monosílabos, sintiendo que cada palabra suya era una pieza entregada a un jugador habilidoso. La rutina de ella, antes marcada por el trabajo físico y la soledad del luto, ahora era invadida por esa presencia enigmática. El olor a café recién colado que ella preparaba por la mañana se mezclaba con el perfume amaderado que emanaba de él. El sonido del viento aullando en el porche era interrumpido por el tono discreto de su teléfono de última generación. Para Lía, la hacienda era un santuario de memorias, un cuerpo en descomposición que intentaba mantener vivo con sus propias manos. Para Marcos, parecía ser solo un tablero de ajedrez. Él era educado, distante, y sus gestos de ayuda,
Reparar una cerca rota, cargar un saco pesado de granos, parecían más una estrategia que un acto de bondad, dejándola aún más confundida y aprisionada en su propia casa, debiendo su paz a un hombre que era un completo extraño. El vacío en su pecho, dejado por la muerte de su padre, ahora se llenaba de una ansiedad constante. Se sorprendía a sí misma analizando cada gesto de él, la forma en que examinaba los viejos mapas de la región colgados en la pared de la sala, la manera en que sus ojos se detenían en la polvorienta estantería de libros de su padre, como si buscara algo específico. Lía sentía el peso de su propia ingenuidad. Estaba tan desesperada que aceptó la ayuda del primero que apareció, sin cuestionar, sin dudar. Ahora, la libertad que él le había comprado parecía solo una correa más larga, y cada día que pasaba, la sensación de que él no estaba allí por ella, ni por la tierra, se convertía en una certeza dolorosa y silenciosa, un secreto que ambos compartían sin admitirlo nunca en voz alta. En una tarde particularmente calurosa, cuando el aire parecía estancado y el sol castigaba la tierra, sin piedad, Lía decidió limpiar el pequeño cobertizo donde su padre guardaba sus herramientas. El lugar estaba impregnado del olor a grasa, tierra y nostalgia. Mientras sacudía el polvo de un viejo banco de madera, Marcos se acercó, ofreciendo una ayuda que ella no pidió. La observaba con una intensidad disimulada, hasta que Lía, con un suspiro cansado, movió un montón de trapos viejos, revelando una caja de madera oscura, con tallados rústicos en la tapa. «Él guardaba todo aquí», dijo ella, con cintos, la voz embargada por el recuerdo. Cartas antiguas, fotografías, cosas viejas sin valor para nadie, pero que él llamaba su tesoro. Un brillo casi imperceptible cruzó los ojos de Marcos. Fue un instante, rápido como un relámpago, pero Lía sintió el cambio en la atmósfera. La mención de la caja y del tesoro fue el cebo que él esperaba. Su postura cambió. La cortesía calculada dio paso a una curiosidad mal contenida. «¿Puedo ver?», pidió él, la voz un poco más ansiosa de lo normal. Lía dudó. La caja era un santuario íntimo, el último refugio de las memorias de su padre. Entregársela a un extraño parecía una traición. Sin embargo, la deuda que tenía con él pesaba sobre sus hombros. Sin decir una palabra, solo asintió, sintiendo un escalofrío en la espalda a pesar del calor sofocante. Marcos tomó la caja con un cuidado que parecía casi reverencia, pero sus dedos delataban la urgencia de quien finalmente encuentra lo que tanto buscaba. En ese momento, la convivencia forzada entre ellos adquirió un nuevo matiz, una tensión subterránea que comenzaba a resquebrajar la superficie. Al mismo tiempo que la codicia pulsaba en sus venas, algo inesperado comenzó a suceder dentro de Marcos. Al ver la vulnerabilidad en el rostro de Lía, el dolor genuino en sus ojos al hablar de su padre, una fisura se abrió en su armadura de cinismo. La observó limpiar una lágrima discreta con el dorso de la mano sucia de polvo, y la imagen de ella, tan fuerte y al mismo tiempo tan rota, lo golpeó de una forma que ninguna transacción financiera jamás había logrado. Sostenía en sus manos el posible camino hacia su fortuna, pero la mujer frente a él representaba un tipo diferente de valor, uno que no sabía cómo calcular o poseer. La dualidad de aquel momento lo paralizó. El mapa que tanto deseaba estaba allí, a su alcance, pero el costo para obtenerlo de repente pareció demasiado alto. Los días siguientes se transformaron en un campo de batalla silencioso. Marcos mantenía la caja en su habitación, alegando que quería ayudar a organizar los recuerdos del padre de Lía, una excusa pobre que ninguno de los dos creía realmente. Durante la noche la abría, revolviendo las cartas amarillentas y los objetos sin valor aparente, frustrado por no encontrar ningún mapa. De día, lo atormentaba la presencia de Lía. La veía trabajar de sol a sol, la piel quemada, las manos callosas, luchando por mantener viva una tierra que parecía haberse rendido. La resiliencia de ella era un espejo que reflejaba su propio vacío, su búsqueda incesante de algo material para llenar un hueco que era en realidad existencial. La culpa comenzó a corroerlo, sutil como el óxido en las herramientas del cobertizo. Su conflicto interno se manifestaba en pequeñas acciones contradictorias.
Una mañana, después de pasar toda la noche frustrado en su búsqueda, la encontró intentando arreglar la bomba de agua rota. Sin decir una palabra, él se hizo cargo del trabajo, sumergiendo las manos en la grasa y la suciedad, y solo se detuvo cuando el agua volvió a brotar, débil pero viva. Lía lo observó confundida. Aquel gesto no formaba parte del guión del inversor frío. Era un acto de cuidado, una microrrecompensa emocional que la desarmaba y complicaba aún más la maraña de sentimientos que albergaba por su salvador y captor. El silencio entre ellos ya no era solo tenso. Ahora estaba cargado de preguntas no formuladas y de una ternura peligrosa que amenazaba el plan de Marcos. Mientras tanto, Vicente no se daba por vencido. La presencia de Marcos en el pueblo era una afrenta, un misterio que su mente mezquina no podía descifrar. Desconfiado, comenzó a investigar. Rondaba la hacienda en su camioneta, observando desde lejos, sus ojos pequeños y crueles registrando cada movimiento. Abordó a Lía en el pequeño almacén del pueblo, su voz un susurro venenoso en su oído. Cuidado con los extraños que ofrecen oro, niña. Generalmente vienen a robar mucho más. La amenaza velada la dejó temblando. La humillación pública que él le había causado era solo la punta del iceberg. Vicente era capaz de mucho más para conseguir lo que quería, y ahora sus objetivos no eran solo Lía y la hacienda, sino también el secreto que Marcos guardaba. La tensión escaló cuando Vicente, movido por la envidia y la sospecha, saboteó la cerca del fondo de la propiedad, permitiendo que parte del poco ganado de Lía escapara durante la noche. Marcos y Lía pasaron toda la madrugada bajo la luz de la luna, corriendo por el monte, seco para reunir a los animales. El esfuerzo físico y el peligro compartido rompieron barreras. Agotados, se sentaron uno al lado del otro, viendo el sol nacer en el horizonte. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó ella, con voz baja, casi un susurro. «¿Por qué estás aquí, de verdad?». Marcos la miró, al rostro sucio de tierra y el cansancio estampado en sus ojos, y por primera vez, la mentira pesó en su lengua. No pudo responder, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. El clímax de esta prueba silenciosa llegó días después. Marcos, frustrado, estaba a punto de confrontar a Lía sobre la caja, de abandonar su estrategia sutil, cuando escuchó gritos desde afuera. Corrió al porche y vio a Vicente agarrando a Lía del brazo con fuerza, tratando de arrancarla de la tierra que era suya. «Si no me dices lo que busca este señorito, lo descubriré yo mismo, y te aseguro que no te gustará», gruñía él. Una furia primitiva, algo que Marcos no sentía en años, se apoderó de él. No pensó en el mapa, en el dinero ni en el plan. Solo vio a la mujer que de alguna manera se había infiltrado en sus defensas siendo amenazada. Cruzó el porche en segundos y lo empujó lejos de ella, interponiéndose entre los dos. El enfrentamiento fue breve, pero definitivo. «Aléjate de ella y de esta tierra», dijo Marcos con voz baja y peligrosa, una promesa de violencia que Vicente, a pesar de su crueldad, entendió perfectamente. El prestamista retrocedió, lanzando una mirada de puro odio a los dos antes de marcharse, pero la semilla de la venganza estaba plantada. Lía, jadeante, miró a Marcos. Él no la había defendido como un inversor protege su activo, sino como un hombre protege a alguien que le importa. Su armadura había caído, revelando un atisbo del hombre debajo del calculador. Aquel gesto de protección genuina selló su destino, entrelazándolos de una forma que hacía la mentira original de Marcos aún más insostenible y peligrosa. La atmósfera en la casa cambió por completo. Después del incidente, la tensión de la desconfianza dio paso a una electricidad diferente, una conciencia mutua de la vulnerabilidad del otro. Evitaban mirarse directamente, pero eran intensamente conscientes de cada movimiento. Una noche, Lía no pudo dormir y fue a la cocina por un vaso de agua. Lo encontró sentado a la mesa, con la caja de madera de su padre frente a él, abierta. Las cartas y fotos estaban esparcidas, pero él no las miraba con la avidez de un cazador de tesoros, sino con una profunda melancolía, como si estuviera leyendo la historia de una vida que nunca tendría. Levantó los ojos y la vio en la puerta. Ya no había dónde huir.
La confrontación era inevitable. Lía se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. No sentía rabia, solo una profunda tristeza. Señaló la caja. ¿Es esto lo que quieres? ¿El tesoro de mi padre?, preguntó, con la voz firme a pesar del torbellino de emociones. Marcos no desvió la mirada. Vio el dolor, la decepción, pero también una fuerza inquebrantable que había llegado a admirar. La mentira se convirtió en un nudo en su garganta, sofocándolo. Quería confesarlo todo. Quería decir que el plan se había perdido en el momento en que la conoció, que la búsqueda del mapa se había vuelto secundaria a la necesidad de protegerla. Pero antes de que pudiera hablar, un sonido del exterior los alertó. El ruido de un motor acercándose y el faro de una camioneta cortando la oscuridad de la noche. Vicente había vuelto. La tormenta se desató sin previo aviso, como si el cielo se estuviera partiendo. El viento azotaba la casa, y las primeras gotas de lluvia golpeaban el techo de zinc con la violencia de piedras. Dentro de la pequeña cocina, el aire estaba aún más cargado, la confesión suspendida en los labios de Marcos, el dolor en los ojos de Lía. Fue en ese instante de vulnerabilidad que los faros de la camioneta de Vicente rasgaron la oscuridad, proyectando sombras fantasmagóricas que danzaron en las paredes. El motor se apagó, y el silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de la lluvia, llenado solo por el sonido de pasos pesados y furiosos acercándose a la puerta principal, que no tardó en ser derribada con un estruendo que hizo temblar el suelo bajo sus pies, anunciando que el verdadero temporal estaba a punto de comenzar dentro de aquellas 4 paredes. Vicente irrumpió en la casa como un animal enfurecido, los ojos inyectados de odio y codicia, la ropa empapada pegada al cuerpo. No traía un arma de fuego, sino algo peor, una hoz de segar el trigo, la hoja gastada y oxidada brillando a la tenue luz de la bombilla, una herramienta de trabajo transformada en un instrumento de pura maldad. Ignoró a Marcos por completo, su mirada fija en Lía, la fuente de su humillación y el camino más corto hacia lo que él creía que era suyo por derecho. «Se acabó la fiesta», gruñó, su voz ahogada por el sonido de un trueno que retumbó afuera. «Ustedes dos me van a dar lo que quiero, o esta tierra beberá su sangre esta noche». La amenaza no estaba vacía, era una promesa nacida de toda una vida de resentimiento y codicia. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, Vicente avanzó y agarró a Lía por el brazo, atrayéndola hacia sí y colocando la hoja fría de la hoz contra su garganta. El grito de ella fue ahogado, un sonido de puro terror que partió el corazón de Marcos. «¿Dónde está, desgraciado?», gritó el prestamista, con los ojos fijos en Marcos. «El mapa. Sé que está aquí. Quiero lo que el viejo escondió». La lluvia afuera arreciaba, golpeando las ventanas como puños desesperados. Lía temblaba en los brazos de su captor. El olor a tierra mojada y a peligro inminente la asfixiaba. El tiempo parecía haberse detenido, cada segundo estirado al límite, mientras Marcos miraba la hoja de acero de la hoz y el rostro aterrorizado de la mujer a la que había engañado y que ahora estaba a punto de ver morir por su causa. En ese instante, todo el plan, toda la codicia, toda la búsqueda obsesiva del tesoro se deshizo en polvo en la mente de Marcos. La visión de Lía, pálida e indefensa, con la muerte cerniéndose sobre ella, activó un instinto que no sabía que poseía. El vacío existencial que intentaba llenar con dinero fue súbitamente ocupado por un miedo abrumador a perderla. Sus ojos se movieron de la escena aterradora a la mesa, donde la caja de madera permanecía abierta, un testimonio silencioso de su traición. Ya no veía allí la promesa de riqueza, sino el origen de un desastre. La redención, se dio cuenta con una claridad dolorosa, no estaba en encontrar un tesoro, sino en asegurarse de que Lía saliera de aquella noche con vida, sin importar el costo para él. Con las manos temblorosas, ya no por la expectación, sino por la desesperación, volvió a hurgar en la caja, mientras Vicente mantenía a Lía como su escudo. Sus dedos no buscaban un doble fondo ni un compartimento secreto, sino cualquier cosa que pudiera usar. Fue entonces cuando vio lo que había ignorado antes, un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Eran del padre de Lía. Sacó la primera,
la caligrafía temblorosa, contando una historia diferente a la que él imaginaba. No había mapas, no había coordenadas de oro o joyas. Solo había el amor de un padre preocupado por el futuro de su hija, un hombre que se avergonzaba de sus deudas, pero que había encontrado otra forma de garantizarle un legado, una herencia mucho más preciosa que cualquier metal. Mientras un trueno sacudía los cimientos de la casa, Marcos leía las palabras que lo cambiarían todo. El padre de Lía revelaba haber usado sus últimos ahorros no en apuestas, sino en un estudio geológico de aquellas tierras aparentemente inútiles. Había descubierto una fuente subterránea de agua mineral pura, un acuífero que corría abundante bajo el suelo agrietado por la sequía, capaz de irrigar no solo aquella hacienda, sino toda la región. «Este es nuestro tesoro, hija», escribía el anciano. «La vida que brota de la tierra seca, la promesa de un nuevo comienzo. Protégela». Marcos levantó los ojos de la carta, la verdad golpeándolo con la fuerza de un rayo. El tesoro nunca había sido algo para ser desenterrado y llevado. Era algo para ser cultivado, para ser protegido. Con la revelación ardiendo en su mente, se enfrentó a Vicente. La elección moral se presentó, definitiva y brutal. Sostenía en sus manos el secreto de una fortuna incalculable, la información por la que el prestamista mataría. Podría usarla para negociar, para enriquecerse, para cumplir su objetivo original, o podría renunciar a todo, sacrificar su codicia en el altar de aquella noche lluviosa para salvar la vida de Lía. Miró su rostro, el miedo en sus ojos, y la decisión fue tomada. El hombre que había llegado allí en busca de oro había muerto en ese preciso momento. En su lugar, nació alguien dispuesto a pagar cualquier precio por la redención, aunque eso significara salir de allí sin nada, más que la oportunidad de verla sonreír de nuevo. «¿Quieres un tesoro, Vicente? Pues no está enterrado», dijo Marcos, su voz firme cortando la tensión. Se levantó lentamente, manteniendo las manos a la vista. «El valor de esta tierra no está en lo que se le quita, sino en lo que puede dar. Suéltala y te diré el secreto». La curiosidad brilló en los ojos del prestamista, superando por un instante su furia ciega. Marcos no esperó una respuesta. Sabía que la razón no funcionaría con un hombre como aquel. Necesitaba una distracción, un único segundo de vacilación para darle la vuelta a la situación. El verdadero valor, comprendió, no estaba en el agua bajo el suelo, sino en el coraje que brotaba en su propio pecho en aquel momento decisivo. La vacilación de Vicente fue su ruina. Mientras el prestamista intentaba procesar las enigmáticas palabras de Marcos, éste actuó. Con un movimiento rápido y preciso, arrojó la pesada caja de madera maciza en dirección a Vicente. El objeto voló por el aire y golpeó el hombro del prestamista con fuerza, haciéndolo tambalearse hacia atrás y aflojar su agarre sobre Lía. Fue la única oportunidad necesaria. Marcos se abalanzó hacia adelante, no como un héroe de película, sino con la desesperación de un hombre común luchando por algo más grande que él. Empujó a Lía lejos de la hoja, interponiéndose directamente frente a Vicente, usando su propio cuerpo como un escudo humano, mientras la hoz descendía en su dirección, el sonido del acero cortando el aire mezclándose con el rugido de la tormenta. El silbido de la hoz cortó el aire, pero Marcos, movido por una adrenalina que anulaba el miedo, giró el cuerpo en el último instante. La hoja, que apuntaba a su pecho, encontró su antebrazo, rasgando la carne en un corte profundo y brutal. El dolor explotó como fuego líquido en sus venas, y retrocedió tambaleándose, la sangre caliente corriendo por sus dedos. El sacrificio momentáneo, sin embargo, le dio a Lía el segundo que necesitaba. Saliendo del shock, actuó con la furia de quien no tiene nada más que perder. Agarró una pesada sartén de hierro de la estufa y con un grito que le desgarró la garganta, golpeó la cabeza de Vicente con toda su fuerza. El sonido fue seco, hueco, y el prestamista se desplomó en el suelo como un saco de granos, inerte. El silencio que se instaló fue roto solo por el sonido de la lluvia, que ahora caía más suavemente, y por la respiración agitada de Marcos, que se apoyaba en la mesa, dejando un charco de sangre en el suelo de madera. La tormenta afuera amainaba, transformándose en una lluvia tranquila que parecía lavar el polvo y la violencia de la noche.
Con manos temblorosas, Lía rasgó un trozo de un paño de cocina y comenzó a detener la hemorragia en el brazo de Marcos. Él apenas reaccionó al dolor físico, sus ojos fijos en los de ella, llenos de una vergüenza que lo hería más que el acero. Y entonces, con voz baja y ronca, lo confesó todo. La codicia que lo había llevado hasta allí, la búsqueda ciega del mapa, la manipulación fría y calculadora de los primeros días. Las palabras salieron de él como un veneno que necesitaba expulsar, revelando cada capa de su mentira. Terminó diciendo que, al observar su lucha diaria, su dignidad en medio de la ruina, el plan se hizo polvo, y la obsesión por el tesoro fue reemplazada por un deseo desesperado de protegerla. No pidió perdón, solo le entregó la verdad, esperando la sentencia de su mirada. Lía escuchó en silencio, el corazón dividido entre la amargura de la traición y la imagen indeleble de él interponiéndose entre ella y la muerte. Antes de que pudiera responder, el sonido distante de una sirena creció, cortando la paz de la madrugada. Un vecino, asustado por el ruido, había llamado a la policía. Vicente fue esposado y llevado, su figura patética finalmente despojada de la tiranía que ejercía sobre los débiles. Fue al sheriff, bajo la luz fría de la mañana que invadía la cocina, que Marcos reveló el verdadero secreto de las cartas. Entregó el informe geológico, no como un triunfo, sino como un acto de restitución, asegurando que el futuro de la hacienda, la riqueza que brotaba de la tierra, perteneciera únicamente a Lía. Al entregar el legado de su padre, renunciaba públicamente a la codicia que casi los había destruido, completando su acto de redención. Con el sol naciendo y pintando el cielo lavado de colores suaves, Marcos, con el brazo vendado, caminó hacia la puerta. Creía que su lugar ya no estaba allí, que su presencia solo le recordaría la mentira que la puso en peligro. Había reparado el mal que había causado, y ahora la única penitencia que le quedaba era marcharse. «Estarás bien ahora», dijo, sin mirarla, la voz desprovista de cualquier emoción más allá de un profundo cansancio. «La tierra te dará todo lo que tu padre soñó». Se preparaba para regresar a su mundo de lujo superficial, un mundo que ahora le parecía gris y sin vida. Cada paso lejos de ella era un paso hacia un exilio autoimpuesto, el castigo por casi haber destruido lo único puro que había encontrado en su vida. «Marcos». La voz de ella lo detuvo en el umbral de la puerta. Él se giró y la vio allí, el rostro cansado, pero los ojos firmes, sin odio. «Mi padre escribió en las cartas que el verdadero tesoro era la oportunidad de un nuevo comienzo», dijo ella acercándose. «Tú me diste uno esta noche. Ahora, déjame darte uno a ti». Él la miró y por primera vez se permitió ver más allá de su culpa, encontrando en su rostro el perdón que no se había atrevido a pedir. Juntos salieron a la tierra mojada. Siguiendo las indicaciones del informe, encontraron una vieja bomba manual. Marcos usó la fuerza que le quedaba para girar la manivela. Hubo un sonido de succión, un esfuerzo, y entonces un chorro de agua límpida y pura brotó sobre el suelo seco, brillando bajo los primeros rayos de sol. No era oro ni joyas, era vida, y mientras observaban el agua fluir, entendieron que su redención no era el tesoro que buscaba, sino el amor que había encontrado. ¿Qué harías en el lugar de Lía? ¿Crees que una persona puede cambiar realmente por amor? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor y el coraje transforman vidas, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más historias como esta.